ocupar de uno de los pensamientos que dominan este pasaje, y es la suficiencia de la Escritura. Aquí el que está hablando es un hombre que ha experimentado todas las controversias de la vida, pero también ha experimentado el consuelo de la Escritura, y ha experimentado y ha disfrutado la suficiencia de la Escritura frente a todo tipo de circunstancias. El párrafo tiene 8 versículos, 8 líneas, ¿no? Y esas 8 líneas nos van a servir para hablar sobre 7 de las evidencias de la suficiencia de la Escritura en nuestras vidas, en la vida de David originalmente, pero también en nuestras vidas. Leamos, dice así, Salmo 119, verso 5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus estatutos, tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Amén. Si comparamos la Biblia, o si tratamos de entender la naturaleza de la Biblia, podríamos compararla con un telescopio. Los telescopios nos permiten mirar mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. A través de los telescopios podemos ver mundos y misterios, cosas fuera de nuestro alcance. Pero eso es si usamos el telescopio de la manera correcta. Porque si lo usamos de la manera incorrecta, si ponemos el telescopio al revés, no vamos a ver nada, solo vamos a ver el telescopio. Tenemos que usarlo correctamente, de otra manera no nos va a servir. Tenemos que aprender a usar la Biblia para que a través de ella nosotros miremos todo lo que hay a nuestro alrededor, para que podamos comprender lo que Dios quiere que comprendamos. Pero la mayoría de la gente usa la Biblia de una manera incorrecta, la lee sin devoción, la lee sin oración, la lee simplemente por leerla. Y lo único que ven son letras muertas. Me hace recordar de un hermano querido hace muchísimos años que él no sabía leer, pero se convirtió al Señor por las predicaciones. Y él lloraba porque no sabía leer, y él decía que cuando abría la Biblia lo único que veía eran hormiguitas, porque no entendía ninguna de las letras que habían ahí, y le parecían hormigas. Y eso lo movió a aprender a leer, y aprendió a leer, y se convirtió en un gran predicador, un hombre que el Señor lo usaba grandemente. Aprendió a leer en el sentido del alfabetismo, pero nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia no solo en el sentido del alfabetismo, sino en el sentido espiritual. Tenemos que aprender a leer la Biblia. El Salmo 19 es uno de esos hermanos, de esas partes de este gran telescopio que nos ayuda a mirar más allá de nosotros mismos, y lo hace a través de la experiencia de su escritor, de David. Este salmo muy especial es el salmo más largo, ustedes lo saben, tiene 176 versículos. Y esos 176 versículos están divididos en 22 estrofas. Cada una de esas 22 estrofas corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, el verso 105, del 105 al 112, ustedes ven un título arriba que dice Nun, o Nun, esa es la letra N en hebreo. Y si ustedes ven del verso 97 al 104 es Men, esa es la letra M en hebreo. O del 113
al 120, Samek, Ayin, P, etc. Cada uno de esos párrafos tiene un título y es una letra hebrea. Es interesantísimo porque son 22 párrafos que corresponden a cada una de las letras del hebreo. Si ustedes quieren aprender el alfabeto hebreo, ahí está el alfabeto hebreo. Ese es el alfabeto hebreo. Y cada línea de cada párrafo comienza con esa misma letra. La razón por la que lo hacían así los hebreos era para aprender de memoria o para enseñársela a todos. Desde la niñez le enseñaban el Salmo a sus hijos. O sea que el Salmo tiene un carácter didáctico. De esta manera los niños aprendían el alfabeto, pero también aprendían los atributos de la ley y los efectos de la ley, aprendían a amar la ley, a apreciar la ley, así como lo había hecho David. Y les ayudaba además a aprenderlo de memoria. Hay ciertas cosas que nosotros debemos de aprender, como los antiguos puritanos, los antiguos reformadores. Ellos crearon los catecismos, que eran en forma de preguntas con breves respuestas para enseñarle a los niños. Los padres hoy así deben de enseñar a sus hijos con catecismos de una manera muy práctica y muy eficaz para que los niños aprendan las verdades de Dios. Pues los antiguos hebreos usaban este sistema. Hay un autor hablando acerca del Salmo 19, dice, el Salmo 119, dice, el Salmo 119 podría ser considerado el diario personal de alguien que, habiendo sido enseñado profundamente en las cosas de Dios, dejó registrada su vida y su caminar en la fe en este Salmo. O sea que el Salmo podría ser considerado como el retrato de la vida espiritual de David, cómo él había vivido experimentalmente su relación con la ley. Algunos piensan que este salmo fue escrito cuando David ya era un hombre avanzado de edad, de tal manera que él pudo plasmar allí una variedad de experiencias, porque no hay realmente una estructura del salmo, aparte de lo que ya dije, que son los 22 letras del alfabeto. No hay una estructura peculiar. No es fácil de trazar una conexión entre los temas del Salmo, porque sus versículos son variados y casi cada uno de ellos habla de la ley de diferentes maneras. Pero todo el Salmo se enfoca en la idea de que la ley de Dios, la palabra de Dios, es valiosa y es útil. Dijo otro autor que probablemente este Salmo no tenía ninguna intención más que la de registrar las realidades que David había experimentado en diferentes periodos de su vida y bajo diferentes circunstancias, o de registrar los efectos que producía en su conciencia lo útil y lo poderosa que era la palabra de Dios frente a todas esas circunstancias. Entonces los versículos que tenemos frente a nosotros, hermanos, nos dirigen, diría yo, a considerar la suficiencia de la Biblia en la vida del creyente, la suficiencia de la Escritura en nuestras vidas. Muy bien, ¿cómo hace esto el salmista? En primer lugar, él se refiere a la Biblia como una lámpara que lo alumbra en la oscuridad. Para él era suficiente la Escritura en medio de todas las tinieblas que él encontraba. Frente a las realidades tenebrosas de la vida, porque la vida es tenebrosa, la mayor parte del tiempo, por la misericordia de Dios, nosotros no estamos pasando por tinieblas, pero el mundo está lleno de tinieblas y hay momentos en nuestras vidas que son realmente tenebrosos, en que no podemos ver claramente, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, las cosas lucen negras todas a nuestro alrededor. Esta mañana hablábamos algo de eso, que la Biblia el Antiguo Testamento es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bueno, aquí dice el salmista lo mismo, expresa ese pensamiento. Aquí está un hombre frente a las realidades tenebrosas, caminando en las penumbras de situaciones difíciles, inciertas, vislumbrando un futuro oscuro, como caminando en un canal sombrío, sin nada de luz.
Y Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, en un valle oscuro, en un valle donde no entra la luz del sol, por las montañas, por los árboles, por la vegetación tan espesa, y que está hundido, y no hay nada sino humedad y oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Miren ustedes el versículo 107, en este mismo párrafo, Él dice, afligido estoy en gran manera. En el verso 109, mi vida está de continuo en peligro. En el verso 110, me pusieron lazo los impíos. Esas son tinieblas, impíos alrededor, peligros alrededor, aflicción. Pero Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Dice el Salmo, el libro de Proverbios capítulo 6, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. Lo que veíamos esta mañana, hermano, concuerda con esto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Jesucristo dijo, yo soy la luz. En Él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Y Jesucristo dijo que nosotros somos la luz también, porque esa luz que nos ilumina a nosotros de la Biblia, de la palabra de Dios, se convierte en luz para otros. Nosotros podemos y debemos de procurar ser luz y bendición para otras personas. La Biblia es suficiente para alumbrarte en los momentos de oscuridad, en los momentos de incertidumbre. Ahora, en el verso número 106, cambia el enfoque del salmista y él expresa algo personal. Él dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. La conexión que hay aquí, hermano, es que él está diciendo por una parte, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es suficiente, me ilumina. Y como que eso lo mueve a hacer un juramento. Y él dice, yo juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. En otras palabras, la Escritura nos mueve a la piedad, nos mueve a hacer compromisos. La Escritura es poderosa para movernos a hacer compromisos, para que ya nosotros no seamos neutrales, lejanos, fríos, indiferentes, sino que la Escritura nos mueve. Y aquí está el salmista diciendo, juré y ratifiqué. Juré y ratifiqué. O sea, como decir, juré doblemente. Lo juro y lo aseguro que guardaré tus justos juicios. Este es un hombre, hermano, movido a la piedad. Está siendo movido a la piedad. Un verdadero creyente eso es lo que hace. Una de las evidencias de un verdadero creyente es eso, que es movido a la piedad. De alguien, la evidencia de alguien que se encuentra con la Escritura, con la verdad de la Escritura y que recibe en su corazón la Escritura es que hace ese juramento. Adquiere ese compromiso, asume esa responsabilidad. El verdadero creyente ve la suficiencia de la Escritura, ve la luz de la Escritura y se compromete, se entrega sin reservas. Ahora, ¿cómo es que nosotros juramos? ¿Cómo es que nosotros confirmamos nuestra entrega hacia la piedad? Pues creyendo, arrepintiéndonos, viniendo a Cristo en fe y entrando en ese pacto nuevo que Él nos ofrece. Él nos ofrece entrar en un pacto. Es un pacto de compromiso, es un pacto de fe, de entrega total. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Eso es, hermanos, no lo hace una persona fría, indiferente, eso solo lo hace una persona que está siendo movida por el Espíritu de Dios, que está convencida de la verdad. Nosotros hacemos un pacto con el Señor en fe, en arrepentimiento. Luego hacemos un pacto con nuestros hermanos en la iglesia, con el bautismo.
El bautismo es una manifestación del pacto que nosotros hacemos con Dios. Porque el bautismo es un acto de obediencia. En el bautismo la persona se compromete. Luego hacemos un pacto con nuestros hermanos en la membresía de la iglesia. Nos comprometemos en la iglesia. Un verdadero creyente va entendiendo eso, es iluminado y hace un pacto de fe y de arrepentimiento con Cristo. Luego el bautismo, que es una manifestación pública de ese pacto, y luego su compromiso con la iglesia, su pacto con los hermanos. Se entrega a la iglesia. Hoy mi esposa Raquelita me estaba leyendo una cita que puso alguien de que una piedra viva lejos del templo no sirve para nada. La piedra viva, si es piedra viva, está en el templo, porque el templo es edificado con piedras vivas. Somos ladrillos de un templo, pero somos ladrillos espirituales. Ahora, si un ladrillo está independiente y no quiere compromiso y dice: yo soy piedra viva, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera y voy a vivir a mi manera, no quiero estar metido en el templo, no sirve para nada. Probablemente no es convertido. Aquí está diciendo el salmista: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Está jurando, está entrando en el compromiso. Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un verdadero cristiano no puede ser indefinido, tibio. El Señor dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. La Biblia puede hacer, solo la Biblia hace eso, hermano. La Escritura hace eso. Es suficiente para provocar, para movernos a la piedad. Ahora, en el verso número 107, el salmista nos habla de otro aspecto de su experiencia espiritual. Dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Este hombre que ha visto la luz de la palabra y que ha jurado y ratificado que va a guardar los mandamientos, es un hombre con batallas, es un hombre en conflicto, es un hombre afligido. Y él dice: en gran manera, estoy afligido en gran manera. Así que no te hagas ilusiones de que hacerse cristiano quiere decir que no vamos a padecer luchas y batallas y conflictos. Las luchas y las batallas son propias de los hombres. Dice que así como saltan las chispas por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Y vivimos en un mundo caído. Es imposible evitar, hermano, las dificultades, las batallas, los conflictos, el trabajo, el dolor. Es imposible evitarlo en este mundo. Y en ciertos momentos pueden ser grandes, como dice aquí el salmista: afligido estoy en gran manera. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas lo librará el Señor. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. O sea, la Biblia garantiza aflicción, no porque Dios nos esté mandando la aflicción, sino porque es parte de la vida humana, es parte de este mundo caído, es inevitable. Pero en medio de la aflicción, el salmista dice: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Él acude a la palabra para buscar en ella consuelo. Aquí está hablando el salmista aparentemente de la aflicción interna, las penas del corazón, las penas de la mente. Afligido estoy en gran manera, aflicciones internas, quizás tensión, ansiedad, incertidumbre, confusión, temores, frustraciones. Nuestro corazón muchas veces es invadido por esas cosas, ¿no? Hubo un momento en la vida de David que David dijo: me van a matar, me voy a ir a vivir con los filisteos, a la tierra de los filisteos, porque me van a matar. Y en la tierra de los filisteos lo reconocieron que era el que había matado a Goliat, y entró en esa aflicción y fingió estar loco, dejaba caer la saliva sobre su barba. Hermano, una persona que hace eso es una persona que está desbalanceada emocionalmente. Era David.
el dulce cantor de Israel, afligido. Hay momentos de humillación en la vida humana, hay momentos difíciles en la vida humana, hay momentos de gran estrés. Y aquí tenemos a un hombre afligido, pero este hombre se está refugiando en la palabra de Dios. Vengan conmigo al Salmo 77, por favor. El libro de los Salmos es muy abundante en presentarnos este tipo de escenarios, hermano, de dificultades, pero es abundante también en ofrecernos gran consuelo. Dice Salmo 77, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba mis manos a Él de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué es eso? Un hombre buscando a Dios y no encontraba consuelo. Dice verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. O sea, el hombre se recuerda de tiempos mejores cuando él cantaba y ahora no puede cantar, lo único que puede es lamentar y Dios parece que no lo está escuchando. Y dice en el verso 7, desechará el Señor para siempre, no volverá más a hacernos propicio, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. ¿Ven cuántas preguntas hace, hermano? Y todas son preguntas llenas de ansiedad. Pero en el verso 10, la luz lo ilumina, la luz de la palabra lo ilumina y él se da cuenta y dice, enfermedad mía es esta. Este no es problema de Dios, no es que Dios me ha olvidado, es enfermedad mía. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah, sí haré yo memoria de tus maravillas. Es decir, Dios nos permite pasar por eso, hermanos, para experimentar el consuelo de su palabra. Y aquí en el Salmo 119, verso 107, está este hombre afligido, tenso, ansioso, incierto, confuso, frustrado. El Señor Jesucristo, cuando nos encontremos en esa condición, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero esas son cosas que la Biblia nos dice, y que cuando nosotros conocemos su suficiencia, hermano, traen consuelo al corazón. Aunque las circunstancias no cambien de momento, pero traen consuelo al corazón. Dice en el verso 49 de este mismo Salmo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque por tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque por tu dicho me ha vivificado. Así que el salmista primero ve la luz, lámpara es a mis pies tu palabra, luego hace ese juramento, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, pero luego expresa esa realidad que está viviendo, la angustia, la aflicción en gran manera, dice, pero él espera y busca el consuelo en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué gran consuelo tenemos nosotros con la palabra de Dios, hermano. No estamos solos. Tenemos la luz, la lámpara, que nos mueve a hacer este compromiso con Dios y con su pueblo. Y en medio de la aflicción nos trae consuelo.
Ahora, en el verso 108, el salmista hace un ruego, hace una oración. ¿Cuál es su ruego? Él dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. Qué oración tan preciosa, hermano. Esa oración tenemos que hacerla nosotros más frecuentemente. Debería de ser prioritaria en nuestras oraciones. Te ruego que te sean agradables los dichos de mi boca, los sacrificios voluntarios de mi boca, y que me enseñes tus juicios. Ahora, lo que está manifestando él en este ruego, hermanos, es espiritualidad. Porque lo que está pidiendo, está rogando, está haciendo una oración, pero no está pidiendo, hermano, por cuestiones materiales o por el bienestar físico. Está pidiendo cosas espirituales. O sea que la palabra estimula la espiritualidad. La palabra es suficiente para estimular nuestra espiritualidad. Te ruego, Señor. Acaba de decir que está afligido en gran manera. Y uno esperaría que dijera: te ruego que me saques de esta aflicción. Pero él no es eso lo que pide. Él dice: te ruego que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Te ruego que me enseñes tus juicios. Eso es lo que está rogando. Esto nos hace recordar lo que el Salmo 27 dice. El Salmo 27, vengan ustedes conmigo al Salmo 27. Comienza hablando de Dios como la luz. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego en el verso número 2 habla de malignos y angustiadores. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y luego en el verso 4 hace un ruego. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado. En medio de los ejércitos, de los enemigos, de los perseguidores, esta es mi petición: que yo esté en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor. Te ruego que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. Espiritualidad. La Biblia estimula la espiritualidad, hermanos. Nosotros necesitamos, para caminar con Dios, vivir vidas espirituales, ser espirituales. Ahora, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual, hermano, es poner por encima de lo material lo eterno, lo invisible. Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es vivir por la fe. Espiritualidad es mirar hacia la eternidad. Espiritualidad es buscar primeramente que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Buscar eso antes de buscar el pan. El pan hay que buscarlo. Tenemos que alimentar a nuestra familia. Tenemos que suplir nuestras necesidades humanas, físicas. Necesitamos trabajar, necesitamos ser responsables con todo lo que tenemos en nuestras manos. Pero primeramente el reino de Dios. Porque todas las demás cosas serán añadidas. En los 10 mandamientos encontramos eso, hermano. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Tienen que ver con la prioridad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tiene que ver con la adoración a Dios. No te hagas imagen. Tiene que ver con la reverencia a Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tiene que ver con el tiempo que le debemos dar a Dios. No olvides el día de reposo. Y luego vienen los otros mandamientos. El Padre Nuestro, igualmente, como ya lo mencioné. Espiritualidad, eso es espiritualidad. Cuando alguien en sus planes y sus proyectos y sus ambiciones y sus ocupaciones toma en cuenta lo espiritual. No simplemente planifica para mejorar, para tener un mejor trabajo, un mejor salario y estar bien. No, planifica primeramente su alma, lo espiritual, su comunión con Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando no está guardando su dinero, ni está tratando de mantenerse seguro, sino que se arriesga por Dios, da para Dios,
sea dinero, sea tiempo, sea su vida, sea lo que sea, lo da para el Señor. Y el Señor, hermano, no se va a quedar con eso. Eso es espiritualidad. O eso es una parte de la espiritualidad. Y aquí tenemos a este hombre diciendo: te ruego que te sean agradables los dichos, los sacrificios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Ahora, en quinto lugar, en el verso número 109 y verso 110, el salmista habla de peligros y de lazos. Dice el verso 109: mi vida está de continuo en peligro, pero yo no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. O sea que frente a los peligros y ante los lazos, este hombre lo que enfatiza son los mandamientos del Señor. Dice: mi vida está en peligro, pero yo no me he olvidado de tu ley. Tu ley sigue siendo mi guía. Me pusieron lazo los impíos, verso 110, pero yo no me desvié de tus mandamientos. No procuré arreglar mis problemas desviándome de tus mandamientos, que es lo que muchos hacen. Cuando se ven en aprietos, quiebran la ley de Dios para resolver el problema. David dice: no, yo no voy a hacer eso. Yo no me he desviado de tus mandamientos. Las cosas están mal, pero yo no me he desviado. Hay enemigos, hay adversarios. Estoy en peligro, en lazos. Pero él buscaba la guía de la palabra de Dios. Porque la Biblia es suficiente para guiarnos en la adversidad. Aquí, hermanos, él parece referirse a presiones de tipo externo, problemas concretos. No eran problemas de la mente y del corazón, sino problemas hacia afuera, así concretos. Por ejemplo, guerras, probablemente violencia, acechanzas, traiciones, gente que lo estaba traicionando, amenazas, hombres perversos, soberbios, envidiosos, traicioneros. A eso se refería, porque él estaba rodeado de peligros de ese tipo, aparte de las aflicciones del corazón. En peligro continuo está mi vida, pero yo no me he olvidado de tus mandamientos. En el Salmo 23 dice: tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay angustiadores, pero el Señor nos prepara una mesa, un banquete, a través de su palabra. En la segunda carta a los Corintios, si ustedes quieren venir conmigo, hermanos, el apóstol Pablo hace una referencia similar, porque aquí él habla de... Pablo habla de las aflicciones, de las tribulaciones. Verso número 8, 2 Corintios 1:8, dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. Tribulación que nos sobrevino en Asia, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Traten de imaginar ustedes esa circunstancia, hermano. Pablo está hablando aquí de una tribulación en la que él se ha sentido abrumado sobremanera, dice, más allá de nuestras fuerzas. Esto no se puede soportar. Hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto probablemente no salimos vivos de esto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes sepan que eso es lo que nos ha pasado. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que nos librará de tan grande muerte. O sea que aquí está un hombre afligido, hermano, pero fiel, se mantiene fiel. Lo mismo que está diciendo el salmista en el verso 9, 109 y 110. Mi vida está en peligro, pero yo no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos.
O sea que este hombre que considera la palabra de Dios como una lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y que ha hecho este pacto con Dios, que ha jurado y ha ratificado que guardará los juicios del Señor, a pesar de que está afligido, busca consuelo en el Señor, sus peticiones son espirituales, pidiendo que le sean agradables los sacrificios voluntarios de su boca y que le sean agradables al Señor, y que aprenda los juicios del Señor, y está en peligro, pero no se desvía de los mandamientos del Señor. No se desvía de los mandamientos del Señor. Ahora, en el verso número 111, el salmista introduce otro aspecto de su experiencia espiritual, el de la herencia espiritual, su herencia espiritual. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. O sea que la alegría, lo que este hombre está diciendo que es extraordinario, hermano, en medio de todo esto, está diciendo la alegría de mi corazón son tus dichos. La alegría de mi corazón son tus testimonios, las historias que yo leo de lo que tú has hecho. Lo que yo leo de cómo tú eres, de tus atributos. Eso es el gozo de mi corazón, tus testimonios. Y esos son mi herencia, dice el verso 111, por heredad yo he tomado tus testimonios. Es mi herencia, para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Está hablando de herencia. Ahora no solamente es luz, no solamente es consuelo, no solamente es guía, sino que ahora él toma la palabra como su herencia, nuestra posesión. Lo que realmente nosotros poseemos, hermanos, son las promesas del Señor. Si algún día lo perdemos todo, cuando perdamos la salud, cuando perdamos la juventud, cuando perdamos todo, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Las promesas del Señor, su palabra, sus promesas. Esa es nuestra herencia. Dios es Dios mismo. La palabra, hermano, hace que nosotros quitemos la mirada del mundo. La palabra, cuando descubrimos su suficiencia, disminuye nuestro amor por lo terrenal. Abraham dice que por la fe obedeció siendo llamado. Salió sin saber a dónde iba, sin saber el lugar que habría de recibir como herencia. Pero él tenía puesta la mirada allí, en el galardón. Él esperaba aquella ciudad que tiene fundamento. En el Salmo 116 dice el salmista, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi herencia es hermosa, nuestra heredad es Dios. Eso está ilustrado en los levitas, hermanos. Los levitas la tribu de Leví era una de las 12 tribus. Todas las tribus recibieron tierra, todas las tribus tenían herencia, todas las tribus tenían pues todo lo necesario. La tribu de Leví, Dios dijo, no van a tener nada, ustedes no van a tener nada, ustedes van a ser míos, me van a servir y van a servir al pueblo. Yo voy a ser la herencia de ustedes, de los levitas, y nunca le faltó nada. El Señor proveyó para ellos. Si nosotros, hermano, lo tomamos a Él como herencia y aprendemos que la palabra de Dios es nuestra herencia, nunca nos va a faltar nada. Damos gracias al Señor, dice Pablo, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si somos convertidos, vamos a ver esa herencia y tenemos que cultivar eso y vamos a disfrutar esa herencia y vamos a ser aptos para participar de esa herencia, y entonces ya no dependeremos del mundo, ya no dependeremos de los hombres. Cierto que Dios usa hombres, hermano, para bendecirnos. Nos bendecimos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, pero los hombres cambian. A veces las personas más cercanas, hermano, se vuelven contra nosotros. O cambian y nos fallan.
Nos vamos a fallar tarde o temprano, de una u otra manera, los unos a los otros. Y si esperamos en los hombres, estamos perdidos. Esperamos en Dios. Ahora, el Señor puede usar hombres y puede usar recursos materiales. Te puede bendecir mucho, te puede dar una cuenta muy generosa, te puede dar posesiones, te puede dar influencia, te puede dar salud, vigor, muchas cosas. Pero al final no son nuestras, son de Él, y Él igual no las puede quitar. Lo que realmente nosotros tenemos es a Él. Él es nuestra herencia, hermano. Todo lo demás no debemos poner nuestro corazón en eso. No debemos esperar en el hombre, no debemos esperar en el mundo, porque todo se termina. Nuestra morada está en los cielos. Ahí está nuestra morada. Por eso fue que Abraham fue capaz de esperar 25 años por un hijo y de morir sin haber visto las promesas, porque su herencia era el Señor. Así que en el Salmo 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Ahí debe estar nuestra alegría. Nuestra verdadera alegría, hermano, no son las cosas que Dios nos da. Nuestra alegría es el Dios que nos da las cosas. Para que cuando las cosas ya no estén, el Dios que nos da las cosas y que las quita también, va a ser nuestra alegría. Job dijo bien: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él da, Él quita, bendito sea su nombre. Él es nuestra esperanza, nuestra herencia. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Hermano, de esta manera es que la Biblia es suficiente en nuestras vidas. Por último, en el verso 112, dice el salmista: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahora él está hablando, hermano, de la inclinación de su corazón, pero noten que él está diciendo que él mismo inclina su corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Pero claro, uno no tiene la fuerza de hacer eso, hermano, por sí mismo, si el Señor no lo mueve, si el Señor no le da la gracia. Nosotros no podemos decir, no vamos a decir con nuestras propias fuerzas y de nuestra propia iniciativa y de nuestra propia voluntad carnal: mi corazón incliné a tus mandamientos. Porque cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, fallamos. Eso era lo que Pablo estaba discutiendo en Romanos capítulo 7. Dice: lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hallo que el mal está en mí. No puedo, miserable, soy un miserable. Pero la palabra de Dios puede, hermano, el Espíritu de Dios puede. Y aquí en este caso el salmista, en el verso número 12, está diciendo: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y David no lo hizo perfecto, hermano. David falló, pero David era sincero. Perfectos no somos, pero sinceros debemos ser. Hipócritas no debemos de ser. Aunque fallemos, el Señor conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, pero Él conoce el corazón, hermano, la integridad del corazón, la rectitud del corazón. Debemos de ser perfectos en nuestra intención de buscar al Señor. No somos perfectos en hacerlo. No somos perfectos en obediencia. El único perfecto en obediencia fue Cristo. Pero debemos ser perfectos en nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra súplica por obedecer al Señor, a pesar de nuestras fallas. Y aquí está un hombre, hermano, que la palabra ha doblegado su voluntad. Eso sucede en Cristo, hermano. En Cristo, dice Pablo, estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros, Él vive en nosotros. Él nos ha dado una nueva vida. Pero es algo que debemos cultivar nosotros. Y se cultiva a través de la palabra, de la oración, de la comunión con el pueblo de Dios, de la exposición a la palabra de Dios, de la participación en los medios de gracia. Pablo dice: consideraos muertos al pecado, vivos para Dios. Consideraos. Ustedes cultiven esa forma de pensar. Ustedes están muertos. Son de Dios. Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, así como sois. Vosotros sois masa nueva, pero límpiense para mantenerse limpios, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Debemos ser diligentes para hacer firme nuestro llamado y nuestra elección.
debemos hacer firme nuestro llamado. Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido, debemos trabajar para que sea firme ese llamado y esa elección, hacerlo cada vez más firme. Porque dice Pedro, de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor le dijo una vez a Pedro, ya cuando Pedro había avanzado en años, hermano, después de que había fallado unas cuantas veces, porque saben que Pedro siempre era impulsivo y él decía, yo te seguiré hasta la muerte, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, y todo ese tipo de cosas. Pero fallaba. Pero al final de su vida el Señor le dijo a Pedro, en verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Cuando nosotros vamos y hacemos nuestra voluntad y nos metemos ahí por esos caminos tortuosos y oscuros del pecado y del placer y de la desobediencia, y somos azotados como lo fue el hijo pródigo, regresamos, hermano, el Señor nos ciñe y nos lleva por donde nosotros no pensábamos ni podíamos. El Señor es el que nos lleva, doblega nuestra voluntad, como el hijo pródigo, volvió en sí y regresó a la casa del Padre, arrepentido. ¿Cómo salió de la casa del Padre? Arrogante. ¿Qué salió diciendo él de la casa del Padre? Dame, dame. ¿Cómo regresó de la casa del Padre? Humillado. ¿Qué regresó diciendo? Señor, hazme, transfórmame. No, ya no regresó diciendo dame, regresó diciendo transfórmame, cámbiame. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. He jurado y lo he ratificado que guardaré tus justos juicios. Estoy afligido, pero vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. Te ruego, ese es mi ruego. Mi vida está en peligro, pero yo no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me he olvidado de tus mandamientos. Son mi herencia, yo los he tomado por herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y mi corazón se ha inclinado a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aquí hay un hombre transformado, hermano, un hombre transformado. Eso es lo que debemos de anhelar. Eso es lo que la palabra hace, nos transforma. Se toma tiempo, hermano, y nos hace pasar por valles y por ríos y por aflicciones y por tantas cosas. Pero nos transforma. Dice que el Señor, a los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso nos predestinó. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si somos hermanos de Cristo, porque Él se hizo hombre, por eso es nuestro hermano en ese sentido. Él era obediente. Él nos quiere hacer obedientes a nosotros. La palabra es suficiente, hermano. Es lámpara, es lumbrera, es antorcha que alumbra en lugar oscuro, es espada que penetra hasta partir el alma, es martillo que quebranta la piedra, es fuego que quema la paja, es agua que sacia la sed, es roca para edificar, pan que alimenta, lluvia que hace germinar y producir. Esta palabra tan maravillosa, tan santa, eterna, verdadera, permanente, no falla, hermano, es fiel, es viva, es poderosa, es eficaz, suficiente. Era suficiente para David, fue suficiente para Moisés, fue suficiente para Abraham, para David, para Pablo, fue suficiente para Cristo, es suficiente para nosotros, hermanos. En las persecuciones, en las aflicciones, ella es nuestro consuelo. Contra la herejía y la mentira del mundo, ella es la luz. Contra las concupiscencias de la carne, es nuestra fortaleza. En la aflicción nos fortalece también. ¿Por qué esta palabra, hermano, no hace efecto en algunos? Porque es que hay gente que escucha esta palabra y permanecen insensibles, dormidos, necios. Siguen pensando como el mundo. Se dicen cristianos, pero esta palabra no penetra, no abre su corazón. Abres tú tu corazón. Tenemos que abrir la palabra, el corazón a la palabra, hermano. Nuestros oídos tenemos que circuncidarlos. Tenemos que estar atentos, recibir esta palabra, recibirla con un corazón puro.
Cuando uno baña a un perro, ¿saben lo que hacen los perros después de que se bañan, hermano? Se sacuden de inmediato y se van al patio a ensuciarse otra vez. Comienzan a revolcarse allí, los acaban de bañar y se están ensuciando otra vez. Bueno, eso es lo que dice también Pedro, pero lo dice acerca de los cerdos. La puerca lavada vuelve al cieno. Hay gente que hace eso, hermano, escucha la palabra y la deja. El pueblo de Israel en los días de Ezequiel. Ezequiel parece que era un buen predicador, me imagino que era muy elocuente, porque escuchen lo que dice en el capítulo 33, lo que decía el pueblo, capítulo 33, verso 30 de Ezequiel. Escuchen cómo la gente hablaba de Ezequiel. Eran unos desobedientes, unos hipócritas, pero les encantaba la predicación de Ezequiel. Dice, Dios hablándole a Ezequiel, le dice: tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid, oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, porque tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermano, es muy alentador cuando la palabra del Señor es recibida con un corazón sincero, y cuando alguien se acerca y te dice: esa palabra ha sido bendición para mí, ya sea la palabra que tú predicaste o que predicó otro pastor o que hemos leído. Pero cuánta gente dice: ah, qué sermón más hermoso, qué pasaje tan precioso, qué promesa tan linda, pero lo dicen de la boca nada más. Por eso los predicadores, hermanos, no nos podemos, los que predicamos tenemos que ser muy cuidadosos, porque la gente nos va a decir: qué lindo sermón, qué bonito sermón, pero ¿de qué vale eso, hermano, si no tienes el corazón puesto en eso? Hay que doblegarse, hermanos, o esta palabra también nos juzgará. Esta palabra también, como consuela, juzga. Le dijo Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Decídanse, ¿qué van a hacer? Josué dijo algo similar al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que están aquí en esta tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decidan ustedes lo que van a hacer. Cada quien es responsable de cómo recibe la palabra. Pero yo y mi casa, eso debemos decir nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia y nos permita decir eso de corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la palabra del Señor así obra, hermano. A unos los quebranta, los suaviza, los doblega, los transforma. A otros los endurece. Hay gente que dice: no, eso no, para mí no. Se endurecen contra la palabra. Dios tenga misericordia. Debemos de afligirnos ante la palabra, llorar, pedirle al Señor, para que no nos quedemos igual, que no nos endurezcamos ante esta palabra. Si hay alguien que está escuchando esta palabra y le fastidia, no le quebranta, te voy a decir una cosa: si tú rechazas esta palabra, estas verdades, esta suficiencia de la Biblia, probablemente porque Dios te ha desechado. Dios te va a pasar por alto. Satanás te tiene ciego. Dios te ha entregado a la necedad, como dice Romanos 1. No quisieron tener a Dios en su agenda. Dios los desecha. Dios los desecha y los entrega a las tinieblas de su propio corazón. Dijeron, hermanos, las multitudes: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y lo abandonaron. Entonces el Señor se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir también? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué preciosa esta palabra, hermano.
autoritaria, suficiente, inspirada, clara, útil. ¿Cómo nos atrevemos a andar sin ella? Andar sin ella es como andar desarmado en este mundo, andar en las tinieblas de este mundo. Léela mucho, en privado, en público, en devocionales. Escúchala, escucha a tu pastor, escucha la palabra de Dios predicada por predicadores fieles, lee libros sanos. Y recuerda, no todos los predicadores son iguales, no porque sean elocuentes son de Dios. Cuidado, escucha con inteligencia, con reverencia. Mientras más leas la Biblia, más vas a poder discernir a los predicadores. Con atención, con humildad, con deseos. Aquí en la iglesia no toleres distraerte, hermano. Es fácil distraerse cuando uno no está escuchando la predicación. Es fácil, sucede. Pero tenemos que luchar contra eso. Tenemos que tener esa disciplina de estar atentos a la palabra del Señor. Luchar contra el cansancio físico, prepararnos, venir temprano al servicio, olvidar los afanes, las preocupaciones, santificar el día del Señor. Porque esto es lo que verdaderamente tiene valor. Preocuparnos por lo que tiene peso, la palabra de Dios. Esta palabra que es suficiente. Los afanes, hermano, mundanos y la carnalidad roban eficacia a la palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque esta palabra no es en vano. Siempre hace aquello para lo cual tú la enviaste. Pero te rogamos que en nuestro caso, Señor, obre para transformarnos, para alumbrarnos, para movernos a la piedad, para calmar nuestras ansiedades, estimular nuestra espiritualidad, guiarnos en la adversidad, que sea nuestra herencia y doblegue nuestra voluntad. Señor, enséñanos a amarla y así seremos bienaventurados. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.